Esta noche vamos a estar hablando de la fe del centurión romano. Amén. Así que vamos a agarrar Mateo capítulo 8, versículos 5 al 10. Dice así la palabra de Dios. Entrando Jesús a Capernaum, vino a él un centurión rogándole, diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene. Y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Muy bien, qué bueno, una historia más de la palabra de Dios, donde parece a alguien, ¿no es cierto?, como cualquier otro. Pero si nosotros podemos profundizar en la palabra, nos vamos a dar cuenta que la historia, ¿no es cierto?, no es así nomás. Él como centurión tenía la difícil tarea de controlar a Jesús, de seguir los pasos del Señor. Pero no los pasos como discípulo, sino a ver qué pasaba con él. ¿Qué sucedía con ese varón que tenía tanta fama, que todos los tomaban como profeta, que sanaba a los enfermos, liberaba a los endemoniados? Algo estaba sucediendo y que encima de todo eso estaba predicando el reino de Dios. Entonces, no, le mandaron a que vigilara. ¿Y qué clase de reino estaría implantando acá en la tierra? Porque obviamente no va a ser cosa que el Imperio Romano sufra a través de ese reino, o que se esté preparando algo, una sublevación que esté en contra de ese gobierno. Obviamente, como soldado, él tuvo que obedecer las órdenes, las directrices de aquellos que estaban por encima de él. Pero obviamente que al escuchar a Jesús, continuamente escuchando a Jesús, hubo convicción de pecado. Él pudo ver los milagros de Dios. Él pudo ver cómo Dios obraba de una manera tremenda, sobrenatural. Ningún hombre podía hacer lo que Jesús hacía. Entonces, sus palabras empezó a tocar su corazón. Al principio era duro, al principio se resistía, no estaba en los planes de él cambiar de vida o seguir al maestro. No estaban los planes del centurión. Sin embargo, hubo una convicción de pecado, la cual le dio una fe sobrenatural, una fe que iba a trascender todas las barreras. Tanto es así que no se necesitó de que Jesús viniera a su casa, sino simplemente le dijo: di la palabra y mi criado sanará. Esto fue notorio ante los ojos de los demás. Él se estaba arriesgando mucho. Si nosotros podemos ver la historia, podemos ver que aún él estaba arriesgando su propia vida. Porque como un centurión romano, un oficial de Roma, se iba a humillar para pedirle favores a un judío. Esto le costaría la vida, esto le costaría el cargo, quizás la cárcel, como una cosa menor. Pero de alguna otra manera estaba arriesgando mucho. Pero había algo que estaba golpeando su conciencia. Y ese algo que estaba golpeando su conciencia no lo dejaba tranquilo. Él tenía que acercarse al Señor. Él tenía que hablar con el Señor. Pero había una seguridad. Y no le importaba que sus compañeros, que aquellos que estaban bajo el mando de él, pudiera escuchar lo que le estaba diciendo a Jesús. No le interesó. Todo lo contrario. Al contrario, él se fue y se humilló ante la presencia del Señor. Podemos ver que Juan,
escribe algo en la primera carta y nos habla precisamente de esa convicción. Mire, si no hay convicción de pecado, no hay conversión. Y si no hay conversión, no existe el cristianismo. El cristianismo no es una carta que vos podés entregar. El cristianismo no es una convicción intelectual que vos podés realizar. El cristianismo no es algo que se puede adoptar como costumbre. El cristianismo es un sistema de vida que empieza desde adentro hacia afuera. Ese es el verdadero cristianismo. Pero tiene que haber convicción. Una persona que tiene convicción, una persona que cree verdaderamente que no merece el reino de Dios, que es inmundo ante la presencia de Dios, que aún si no fuera por la misericordia de Dios, la humanidad no existiría. Entonces, ahí podemos ver que hay convicción de pecado. Y la convicción de pecado hace que nosotros cambiemos nuestro corazón. Aquel varón se sintió tan afectado en la parte espiritual que tuvo que ir a los pies del Señor. Pero Juan dice lo siguiente, primera de Juan, capítulo 4, versículo 4, dice: hijito, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. No le importó nada, porque era más grande el poder de Dios que todo el gobierno romano. Era más grande el poder de Dios que todas las enfermedades de este mundo. Era más grande el poder de Dios que todos los problemas que vos podés tener. Entonces, ¿dónde radica el problema? Radica en la relación que tú tengas con Él. Radica en la conversión que tú tengas con Él. Radica en la convicción de pecado que tú tengas. Porque si todavía no tenés convicción de pecado, tu vida no va a cambiar. No va a ser transformada, el Espíritu Santo no va a hacer nada. No va a hacer milagro, ni prodigio, ni maravilla. Pero el Señor quiere cambiar la situación así como la hizo aquel varón que era inmundo, que practicaba el sexo libre, porque lo hacían los grecos romanos, tenían esa costumbre. Escuche, cuando nosotros empezamos a ver la historia y nos damos cuenta del trasfondo, nos vamos a dar cuenta que nosotros simplemente somos bebés de pecho al lado de esas personas. ¿Me estás entendiendo? Sin embargo, Dios pudo tocar el corazón, fibras sensibles en su vida, la cual, ¿no es cierto?, se rindió ante la presencia de Dios. Un soldado romano no podía rendirse, por eso que era el ejército imbatible, no había nada. Antes de retroceder prefería perder la vida. Eran como los kamisakis de aquel entonces. Se entregaban cuerpo, alma y espíritu al ideal romano. Escuche, cambiar eso no fue fácil. Tuvo que haber algo sobrenatural que transformara el corazón de esa persona. Amén. Tuvo que haber algo sobrenatural. Pero eso no es, ¿no es cierto?, una tarea fácil. Porque no fue, producto de la casualidad. Ay, vino Jesús, bueno, voy a ir. No. Tuvo meses, 6, 7 meses, o más tiempo escuchando a Dios, escuchando a Jesús, y viendo los relatos, y escuchando los testimonios de aquellos que fueron sanados o libertados. Quizás estuvo escuchando al endemoniado de Garadeno, a los 2 endemoniados, porque no eran 2. Escuche, y ellos, ¿no es cierto?, siendo que no eran judíos, pero estaban ahí, había colonias romanas. Cuando nosotros empezamos a ver verdaderamente, ¿no es cierto?, que Él no fue un producto de un día nada más, sino que la palabra de Dios cavó hondo en su alma. Eso es lo que tienes que permitir para que haya convicción de pecado. Tienes que creerle a la palabra de Dios. Le tienes que creer a la palabra de Dios, como hizo aquel centurión romano. Y una convicción tan fuerte que generó una fe sobrenatural, que hizo que aún que las distancias se acortaran. Tremendo fue. Mire, una gran dificultad desarrolla una gran fe. Y una gran o una pequeña dificultad no es suficiente para que desarrolle la fe. Muchos se achican ante una pequeña dificultad.
algo que no tiene casi ni importancia. Quizás a lo mejor hoy estás sin trabajo, pero eso no va a generar fe. Pero cuando estés en la miseria, estés tocando fondo, cuando tus ropas empiecen a herir, cuando tus llagas empiecen a pudrirse, ¿por qué Dios tiene que esperar hasta ese entonces? No es Dios, sos vos. No es Dios, sos vos. Es que el hombre espera hasta el último momento para acercarse a Dios, cuando ya no tiene más recursos, cuando parece que está todo perdido, hasta la última instancia. Pedro tuvo que hundirse para darse cuenta de que Dios era todo. Por favor, Señor, sácame de aquí. Hasta las últimas circunstancias. No es Dios. Dios te quiere sacar así. Así. Pero es necesario que muchas veces pases por pruebas, por dificultades. Amén. El centurión tenía un problema que lo agobiaba. Era un ser querido. Yo no sé qué trato tenía. Yo no sé si era homosexual o qué. No lo sé. La historia no lo dice. Podemos presuponer eso. Podemos presuponer un montón de cosas. Pero al fin y al postre, era un ser querido. Era un siervo que le ayudaba a muchas cosas. Había un sentimiento. Y de hecho que él lo veía postrado, lamentándose, impotente en la cama. No se podía levantar. No había silla de rueda en aquel entonces, solamente lechos, donde te llevaban de acá para allá. Sin que vos puedas, moverte y arrastrarse, porque eran momentos muy difíciles. Difíciles para aquella persona, porque no solamente se quejaba, el dolor, la impotencia, las pocas ganas de vivir. Y quizás estaría orando a sus dioses paganos, pidiéndole que le saque la vida porque no quiere vivir más así. Una situación muy difícil, extrema. Aquel varón que le amaba, le quería, no podía desempeñar bien su trabajo con su mente puesta en ese problema. Él no podía atenderlo. Sin embargo, había una solución. Y solamente lo único que necesitaba era abrirse. Y aunque no estaban dentro de sus planes, él se abrió a la palabra. La palabra hizo el efecto. Por eso es que la palabra viva. Es el verbo de vida. Tocó lo más profundo de su corazón y se abrió. Y cuando una persona se abre espiritualmente, porque su entendimiento empieza a recibir las razones que Dios tiene en su sola potestad, y que toca lo profundo de su ser, esa persona se convence de su vida. Busca los cambios. Trata de agradar a Dios. Y no solamente por buscar solución, sino porque se da cuenta que tiene que cambiar. Que a Dios no le agrada ese sistema de vida, pero que necesita cambios. Cambios que pueden ser notorios ante los ojos de los demás. En Juan capítulo 14, versículo 23 dice algo muy importante. Respondiendo Jesús le dijo: el que me ama, mi palabra guarda, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. ¡Qué tremendo! Moradas con él. No solamente Dios quiere ayudarte, quiere cohabitar contigo. Amén. Quiere cohabitar contigo. Mire, cuando Dios obra, no hay fronteras. Puede haber exageradamente muchísimos kilómetros, o que tengas una persona que quieras mucho,
pero que está a miles de kilómetros de aquí. Sin embargo, cuando creemos que la palabra tiene poder, hace su efecto a la distancia, porque para Dios no hay distancia. Amén. Mire, hay algo que quiero que entiendan esta noche. En Marcos capítulo 9, versículo 23 dice lo siguiente. Jesús dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. No quiero contar la historia de aquel padre que tenía un hijo endemoniado y que, bueno, los discípulos quisieron sacar de ese demonio y no pudieron. Pero no se trata de eso, sino la palabra en sí. Si puedes creer. Si puedes creer. ¿En qué? ¿En qué estoy creyendo? ¿Estoy creyendo en lo que me dicen? ¿Estoy creyendo en las informaciones que recibo? ¿Estoy creyendo en Juan de los Palotes que no sabe ni un poquito de nada? ¿Estoy creyendo en qué? Si yo estoy creyendo en la palabra va a hacer su efecto. Pero si yo estoy creyendo en Juan de los Palotes, yo te puedo asegurar que también va a hacer su efecto. Pero del lado contrario. Escucha, hay muchas personas que son incrédulas. Incrédulas porque no quieren ser incrédulas, sino porque las circunstancias lo hacen incrédulos. Incrédulos porque ignoran el poder de Dios. Incrédulos porque no han creído en la realidad de la palabra, del poder de la palabra de Dios. Y por eso la iglesia está con el globo pinchado, claro. Por eso es que la iglesia no se hacen los milagros que se hacían antes. ¿Sabe por qué? Porque la fe que tenían era una fe sencilla. Era una fe que no producía conflicto. El único conflicto que producía era el conflicto espiritual. Era una fe que no cuestionaba. Era una fe que creía nada más. Si pudiéramos tener eso, la iglesia no tendría que ser, que disminuir, sino crecer más allá de las fronteras. Amén. Entonces, si puedes creer, su criado estaba postrado, paralítico, gravemente atormentado, afligido en el cuerpo, en el alma. Se sentía impotente. Mire todo lo que pasó. ¿Hasta dónde llega la ciencia? ¿Hasta dónde llega la capacidad humana? ¿Para solucionar qué? Cuando el hombre ya no da más, lo primero que dice, bueno, ya no da más. Le queda poco tiempo de vida. Pero el Señor dice todo lo contrario. Yo te dejo hasta las últimas circunstancias para que vos rindas tu corazón y te entregues de verdad al Señor y puedas experimentar lo sobrenatural de Dios en tu vida. ¿Eso es lo que quiere Dios? Claro que sí. Eso es lo que quiere Dios. Y eso es lo que vos querés. ¿Querés que Dios sobre? Bueno, la palabra tiene poder. Cree en la palabra. Séle fiel al Señor y vas a ver. Mire, pero su fe en Jesús superó toda expectativa. Él sentía en su interior que algo iba a suceder. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Él nunca había experimentado lo que era el poder de la palabra de Dios. Nunca había leído una Biblia. Nunca le habían predicado, mucho menos enseñado. Él simplemente lo único que sabía era guerra, guerra, guerra y más guerra. Quizás su cuerpo estaría lleno de cicatrices. A lo mejor sería como un mapa. Estaría lleno. Tendría más golpe en el cuerpo que pelo en la cabeza. Pero lo único que te puedo decir, que ese momento abrió su corazón. Él reconoció que necesitaba un cambio. Amén. Todo depende de cuánto vos quieras y creas en la palabra. Amén. Dice Jeremías capítulo 32, versículo 27. He aquí yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? ¿Será que hay algo que sea difícil para Dios? Y muchas veces decimos, no hay nada difícil para el Señor. Pero ¿realmente lo creemos?
¿Realmente lo aplicamos? Esto me está diciendo, la palabra de Dios me dice que a Jeremías le dijo, mira, decide así al pueblo, está ya en Babilonia, está decayendo su fe, no está creyendo por completo en mí, pero decile esto, yo soy Dios de toda carne, ¿habrá algo imposible para mí? Pero hasta que no se cumpla mi voluntad, yo no los voy a sacar de Babilonia. Los llevó hasta el extremo. ¿Por qué? No porque Dios quería, sino porque ellos fueron incrédulos. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Si tú le puedes creer a la palabra, el poder de Cristo es suficiente para cualquier creyente. Él está, aunque no lo veas, Él está. El centurión no pidió una visita, no, solamente di la palabra. No confió en los medios, no, confió simplemente en Jesús y en su palabra. Una gran fe no pide señales. Bueno, hay unos que quieren pedir señales a cada rato. Sino que se satisface a través de la promesa de la palabra de Dios. Sabiendo que el Señor es fiel, Él es fiel y va a cumplir, pero no en tu tiempo, en el tiempo de Él. Jeremías capítulo 32, versículo 17 dice, oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste los cielos y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. No hay nada. ¿Lo crees? Si no lo crees, es problema tuyo. Jesús, después de alabar la fe del centurión, porque se estaba metiendo en un gran problema, y él creyó y no le importó 3 pepinos quién le estuviera escuchando, si eran algunos superiores o los mismos compañeros, eran 100 compañeros, por eso se llama centurión, porque era una compañía de 100. No le importó nada. Y él alabó, el Señor Jesús alabó su fe, porque estaba creyendo en aquel que no lo iba a defraudar, que iba a solucionar. Mira, tú busca al Señor, que los problemas los soluciona Él. Simplemente búscalo. Amén. ¿Y qué le dijo al centurión? Mateo 8:13. Entonces Jesús le dijo al centurión, ve, como has creído, te será hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Amén. Y quizás cuando iba llegando a la casa, lo recibió con los brazos abiertos, ¿no es cierto? Y le dijo, yo no sé lo que hiciste, yo no sé cómo lo hiciste, pero solo sé una sola cosa, que se hizo lo que Dios quiso que se hiciera. Amén. Y hoy se va a hacer lo que Dios quiere que se haga. Jesús seguiré, pongo en él